Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de un órgano poco conocido, la vesícula. ¿Sabes cuál es su función y dónde queda? Conoce hoy de la mano de los especialistas de la FCB estas respuestas y mucho más sobre este tema. La vesícula biliar es un órgano que se encuentra dentro del abdomen, en la parte superior derecha. Está ubicada debajo del hígado. Tiene pues, un tamaño aproximado como de un globito de piñata desinflado. Tiene una capacidad de almacenar más o menos unos 50 o 100 centímetros. Y su función principalmente es almacenar la bilis. La bilis es el producto de secreción final que tiene el hígado y que principalmente está compuesto especialmente por sales biliares que van a llegar a formar o a hacer el proceso de la emulsificación de las grasas en el intestino. Es la sustancia químicamente compuesta de colesterol, de sales biliares, bilirrubina, agua, que es la encargada de ayudar al organismo a digerir las grasas y se almacena durante los periodos de ayuno en la vesícula biliar. La vesícula biliar podríamos decir que principalmente o por lo que más comúnmente se consulta al médico o a los hospitales es por dolor secundario a la presencia de inflamación que muy frecuentemente se asocia a la presencia de cálculos. Normalmente la bilis debe ser una sustancia muy líquida, fluida. Sin embargo, en algunos pacientes existe cierta predisposición a la saturación de esa bilis, se empieza a volver como más densa y empieza a precipitarse inicialmente en forma de barro, o sea, se empieza a volver más viscosa. Y posteriormente empieza a precipitarse en forma de piedritas, que son los precursores de los cálculos. La enfermedad de la vesícula biliar es bastante frecuente. Aproximadamente entre el 10 al 12% de la población general tendrá cálculos en la vesícula biliar. De este 12%, aproximadamente entre un 60 a 70% de la población estará asintomática. Ya cuando se presenta la enfermedad de la vesícula, cuando se presenta su sintomatología, después de un primer episodio será muy probable que tenga un segundo episodio en más de un 40 a un 50%. Se pueden producir cálculos en la vía biliar por múltiples causas. La mayoría de estos son compuestos por colesterol, están asociados a una mala dieta, pueden haber enfermedades de base que pueden aumentar la producción de cálculos y estos cálculos se producen y se guardan en la vesícula. Existen pues, muchas causas de la formación de cálculos biliares. Hay mayor riesgo en las personas cuyos familiares han tenido cálculos en la vesícula biliar, condiciones como el embarazo e incluso la alimentación en algunos lugares del mundo hace que los altos contenidos de grasa en la dieta favorezcan la precipitación de barro biliar y posterior formación de cálculos biliares. La sintomatología clásica de la enfermedad por la vesícula es ese dolor que se presenta hacia la parte más alta del abdomen, ¿verdad? Que nosotros llamamos la zona epigástrica, que también se asocia a dolor debajo del reborde costal derecho y que este dolor a su vez pasa a la espalda o hacia la zona supraclavicular derecha. Principalmente el dolor en la parte superior derecha del abdomen, irradiada a la espalda, acompañado de náusea, distensión abdominal, vómito, intolerancia con algunos alimentos y en algunos casos cuando hay inflamación de la vesícula, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, son algunos de los síntomas. Después de esta clara explicación sobre la vesícula y conocer sus principales afecciones y su importancia en nuestro organismo, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. En la Fundación Cardiovascular siempre estamos cerca de tu corazón, con más de 100 especialistas en los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas. Única clínica en la región con acreditación internacional y urgencias especializadas en el corazón. Exige a tu EPS la calidad y la experiencia de la FCB. Bucaramanga, nos has acogido durante casi 2 décadas, permitiéndonos recorrer tus calles en una carrera por la salud. Y este 2022 no será la excepción. Nos estamos preparando para hacer vibrar tu corazón, traspasar fronteras y demostrar que juntos podemos contra cualquier obstáculo. Llega la media maratón de la FCB.
con su 19ª edición y esta vez por partida doble. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual, que se realizará entre el 6 y 27 de agosto. Y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial, con la media maratón Bucaramanga 400 años FCB, que se correrá el próximo 23 de octubre. Infórmate más en Cuando los cálculos biliares no generan ningún dolor, no se requiere de algún tratamiento. Sin embargo, si se llegan a presentar cólicos o fiebre, es necesaria una intervención quirúrgica. ¿En qué consiste este procedimiento y cómo hay que prepararse? Pues aquí nos lo explican los especialistas de la FCB. En los pacientes con sintomatología aguda de la vesícula biliar, dado por el dolor, por el vómito persistente más de 6 horas, que se presente fiebre, que tenga color amarillento en la piel, son indicativos para ir inmediatamente al servicio de urgencias y ser evaluados por los servicios de cirugía general. Cuando aparecen los cálculos de la vesícula biliar, alternativas de manejo médico, no hemos diseñado un medicamento que permita disolver los cálculos, de tal manera que cuando inician los síntomas atribuibles a los cálculos, la conducta fundamentalmente es cirugía de vesícula. Realizar oportunamente la cirugía de la vesícula biliar evita riesgos como tener inflamación aguda, tener episodios de pancreatitis o tener episodios de obstrucción del conducto biliar principal. Hay varias formas de hacerlo. Una era la forma de la que la hacíamos antes, que era la cirugía abierta, convencional, en la que se hacía una incisión grande por debajo de las costillas o en la línea media del abdomen para extraer la vesícula. Y ya desde hace muchos años hemos empezado a hacer esta cirugía por vía laparoscópica, que es mediante la inserción de unos instrumentos pequeños que nos permiten inflar el abdomen, introducir una cámara dentro del abdomen y mediante unas pinzas muy largas extirpar la vesícula biliar. Hoy en día la cirugía laparoscópica es el tratamiento de primera elección para la patología sintomática de la vesícula biliar, de los cálculos de la vesícula biliar. La técnica laparoscópica consiste en introducir puertos de acceso o trócares en el ombligo, en el sitio que se encuentra en la boca del estómago, y 2 más pequeños de 5 milímetros en el lado derecho del abdomen. Es una cirugía de corta estancia hospitalaria, usualmente la hacemos de forma ambulatoria. Puede tomar más o menos entre 45 minutos a 1 hora, dependiendo de la experticia del cirujano. Sí, digamos que la finalidad de la cirugía es la misma, que es la extirpación de la vesícula biliar por completo, incluyendo los cálculos que hay dentro de ella. En esta enfermedad no ocurre como en otros cálculos del cuerpo, como los cálculos renales, en los que sí extraemos solamente el cálculo, sino en esta enfermedad sí es necesario extirpar la vesícula biliar, incluyendo los cálculos que hay en ella. Los pacientes sintomáticos con enfermedad de la vesícula biliar, a los cuales van a ser programados para la cirugía, idealmente tienen que suspender el cigarrillo, tener unas recomendaciones nutricionales saludables y tener un ayuno de al menos 8 horas previo a la cirugía. Lo más importante es, antes de la cirugía, mantener un muy buen control del resto de enfermedades que tenga, si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna otra enfermedad. Todas ellas deben estar en la mejor condición posible, en el mejor estado de compensación posible. La alimentación previa a la cirugía no tiene ninguna restricción en particular, tal vez salvo los alimentos grasos y los lácteos que pueden desencadenar episodios de cólico, debería evitarse, pero en general deben mantener una muy buena alimentación, consumir alimentos que sean altos en proteínas para que tenga un muy buen estado nutricional y pueda enfrentar la cirugía y cicatrizar correctamente la intervención. La cirugía laparoscópica provee además un efecto estético en la pared abdominal, un menor tamaño de la cicatriz. Se hacen solo 4 incisiones y hace que el paciente tenga una recuperación mucho más rápida a su retorno laboral o educativo. Sí, hoy en día la cirugía laparoscópica nos ha permitido hacer este tipo de cirugía de forma ambulatoria, es decir, el paciente viene a la casa, lo operamos en el transcurso del día y al finalizar el día puede estar nuevamente en su casa. La cirugía laparoscópica tiene la gran ventaja de tener menor dolor posoperatorio,
al ser la extensión de las incisiones en el cuerpo ser mucho más pequeñas y estar dispersas en el abdomen, pues permiten tener un mejor control del dolor con los analgésicos corrientes. Y del mismo modo, la manipulación que hacemos de los órganos internamente también es menor, de tal manera que esto permite que el paciente, en la mejor de las condiciones, pueda reintegrarse rápidamente a su trabajo, a su vida cotidiana y a sus funciones básicas. Cuando se producen estos cálculos, el cirujano general es el encargado de cortar la vesícula y solucionar el problema de cuando hay colecistitis. Pero cuando hay cálculos en el conducto biliar o tapando el conducto pancreático, debe ingresar un gastroenterólogo primero por medio de una endoscopia especial a ir a sacar el cálculo del conducto biliar o del conducto pancreático, ¿sí? Liberando y limpiando toda esta vía biliar para que después el cirujano pueda ir a cortar la vesícula y quedemos seguros de que ya no quedó ningún cálculo dentro de la vía biliar o pancreática. Y de esta manera el paciente pueda irse a su casa más tranquilo. Teniendo claro cuáles son los tratamientos, vamos a una pausa comercial, pero antes les dejamos esta cápsula FCB. Digamos que la vesícula biliar funciona como un reservorio de bilis, ¿cierto? Cuando no estamos comiendo, el hígado continúa produciendo la bilis y la bilis se almacena temporalmente en la vesícula biliar. De tal forma que cuando comemos, particularmente alimentos grasos, tenemos una gran cantidad de bilis lista para ser expulsada de la vesícula biliar y hacer la digestión más sencilla. Al no tener reservorio de bilis en el organismo, tenemos un flujo constante de bilis desde el hígado hacia los intestinos, que a veces en los primeros días de la cirugía podría representar molestias, un poquito de distensión, diarrea tal vez. El organismo sufre un proceso de adaptación a la cirugía que le permite seguir funcionando y digiriendo las grasas sin inconveniente, de tal forma que el paciente no, en la inmensa mayoría de los casos, no tiene ninguna repercusión clínicamente significativa por no tener vesícula. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos H&C, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. H&C, hospitalidad hecha para ti. Cuidamos Vidas, un programa de beneficios para el cuidado de tu salud. Obtén tarifas preferenciales y descuentos especiales en consultas médicas generales y especializadas, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas en la FCB. Adquiere tu carnet fácil y rápido en nuestras oficinas de experiencia al paciente. Juntos, cuidamos vidas. Te presentamos Puntos Vital, el nuevo programa de fidelización de la FCB y el HIC, que reconoce tu fidelidad y preferencia por nuestros servicios médicos. Acumula puntos cuando nos visites y canjealos por el pago total o parcial de tus futuros procedimientos médicos. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en puntosvitalfcb.com. Cuando los cálculos biliares no se tratan a tiempo, esta situación puede derivar en complicaciones que ponen en riesgo la vida. ¿A qué nos referimos con estas complicaciones? Existen muchas complicaciones de los cálculos de la vesícula biliar que van desde tener dolor hasta un episodio de pancreatitis severa. Los pacientes que persisten con dolor, que no mejoran con los analgésicos, pacientes que tengan pancreatitis, que tengan color amarillento en la piel, eso es un indicativo de una migración de los cálculos de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio, es una bolsita en la cual se guarda la bilis que va produciendo el hígado, que baja por la vía biliar, se guarda allí en la vesícula. Cuando se producen cálculos, estos se quedan allí guardados, ¿sí?
y cuando se contrae la vesícula porque llega la comida del estómago al intestino delgado y necesita bilis para poderse digerir, entonces la vesícula se contrae y estos cálculos que están ahí abajo en esa bolsita pueden salir y migrar de la bolsa y van al tubo biliar y pueden taparlo. Entonces pueden ocurrir varias cosas. Uno, que tapen solamente la punta de la bolsita, de la vesícula. Entonces pueden producir colecistitis. ¿Por qué? Porque tapan por donde sale la bilis de la vesícula e inflaman toda la vesícula y esto se infecta y se complica y se llama colecistitis. Los pacientes que tienen enfermedad de la vesícula biliar deben ser llevados a una estratificación de su riesgo de enfermedad en los conductos biliares, dado por unos laboratorios básicos que se realizan. Otra complicación que puede pasar es que pasen la bolsita, pero se queden incrustados tapando el tubo de la vía biliar que está llegando al intestino. Eso se llama coledocolitiasis, o sea, un cálculo dentro del tubo de la vía biliar. ¿Y qué ocurre? Cuando tapa un cálculo esta vía biliar, se genera una infección de ahí para arriba hacia vesícula, hacia toda la vía biliar, toda esta red de tubos que vienen desde el hígado y se produce una infección severa que se llama colangitis, infecciones de las vías biliares, y esto puede ser muy severo y puede llegar a ser mortal. Cuando estos cálculos empiezan a migrar, a tratar de salir o que salen de la vesícula y pasan al conducto biliar común, o también llamado colédoco, la presencia de estos cálculos dentro de este conducto principal logran obstruirlo, porque es un conducto muy pequeño, es un conducto que máximo debe medir 6 milímetros, y al estar allí presente y acumularse, obstruyen la salida de la bilis. Esa obstrucción de la salida de la bilis es lo que va a aumentar las bilirrubinas en sangre, y es lo que nosotros en medicina llamamos como ictericia, que es ese color amarillento en la piel. Eso es un signo de alarma ya extremo. Eso obliga necesariamente a consultar por urgencias para que sea valorado por los servicios de cirugía. También pasa que durante el camino que viene del tubo biliar hacia el intestino delgado se conecta en la parte final con el tubo que viene del páncreas para que se combinen las sustancias del páncreas y las sustancias del hígado para digerir la comida. Entonces puede que ese cálculo pase, pero llegue y al final tape la entrada del tubo pancreático, y al tapar la entrada del tubo pancreático no permite que las enzimas pancreáticas lleguen al intestino, y estas enzimas se activan ahí a nivel del páncreas y producen pancreatitis, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos tener cuando los cálculos migran? Uno, que tapen el orificio de la vesícula y producen colecistitis. Dos, que se enclaven dentro del tubo de la vía biliar y producen coledocolitiasis con infección de las vías biliares que se llama colangitis. Y tres, que tapen al final donde llega el conducto pancreático y producen pancreatitis. Todas estas tres condiciones son severas. Muchos piensan que la vesícula es un órgano del cual solo nos percatamos cuando se presenta algún problema en él. Es por esto que, con motivo de aprender más sobre vamos a aprovechar el espacio de la consulta y responder las inquietudes que ustedes nos hicieron llegar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de cálculos biliares? Generalmente cuando la persona empieza a presentar sus síntomas de dolor aquí en la parte alta del abdomen, que se irradia espalda, y va al médico, el médico generalmente solicita un examen llamado ecografía hepatobiliar. La ecografía es un examen muy común, muy accesible en cualquiera de nuestras ciudades de nuestro territorio nacional, y cuando es hecha se encuentra en esta ecografía la presencia de los cálculos dentro de la vesícula. ¿Los cálculos biliares siempre generan dolor? Generalmente cuando una persona presenta cálculos en la vesícula, la inmensa mayoría de las personas no presenta sintomatología, más del 80% de las personas no, pero cuando estos cálculos están allí presentes y presentan sintomatología, ocurren o desembocan en una inflamación. Las paredes de la vesícula se engrosan y esto va asociado a la activación de receptores de dolor que se interpretan con la sintomatología ya descrita. ¿Los cálculos biliares se pueden evitar?
Muy bien, existen factores de riesgos prevenibles y no prevenibles cuando hablamos de enfermedad por cálculos en la vesícula. Los factores de riesgos no prevenibles es el hecho de ser mujer. Las mujeres tienen mucha más prevalencia de enfermedad por cálculos en la vesícula que los hombres. El hecho de tener historia familiar, la historia familiar cuenta, se dice que hasta 5 veces por encima del promedio normal las personas pueden presentar esto. Y en general esto asociado a algo que llamamos nosotros en medicina como síndrome metabólico, que es la presencia de hipertensión, con aumento de azúcar en la sangre y con aumento de colesterol en sangre. Todo esto puede provocar la presencia de este tipo de enfermedades. ¿Hay alimentos o comportamientos que favorezcan la formación de cálculos biliares? En cuanto a los alimentos que generan más formación de cálculos, están los alimentos ricos en carbohidratos, los alimentos ricos en proteína animal, y también quiero enfatizar en las personas que fuman. El cigarrillo está comprobado que genera la formación de cálculos, al igual que la obesidad y el sedentarismo. ¿Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir de cálculos biliares? Las embarazadas se está demostrado que enlentece la motilidad de la vesícula, además de los factores hormonales. La progesterona tiene que ver mucho con la formación. En ellas hay que tener presente de que es el dolor que puedan presentar, ese dolor localizado en la parte alta del abdomen y rodeado de espalda, es muy probablemente que pueda estar relacionado a la presencia de cálculos y obliga a la consulta. ¿La cirugía de vesícula es un procedimiento seguro? La cirugía más realizada de urgencia en cualquier institución, hospital o clínica a nivel mundial es precisamente la colecistectomía, derivada precisamente de la formación de cálculos como complicación de esta. Decirles que es una cirugía que hoy por hoy es segura, se hace bajo ciertas condiciones en las que se pueda realizar. Generalmente debe ser hecha por manos expertas o manos experimentadas, cirujanos que tengan experiencia en el tema, para evitar complicaciones asociadas. ¿Qué recomendaciones debemos seguir para prevenir los cálculos biliares? La recomendación es comer sano, comer rico en fibra, en frutas, en vegetales. Por favor, evitar el cigarrillo. El cigarrillo también se relaciona a la formación de cálculos. La obesidad y el sedentarismo son factores que cada vez más se asocian, sobre todo en nuestra sociedad moderna actual. La obesidad es un factor que viene en incremento y se ha visto que está relacionado con la formación de cálculos. Hay que evitar, entonces, por lo consiguiente, se recomienda hacer ejercicio diario. Las personas que hacen ejercicio frecuentemente, y está demostrado, no presentan tanto riesgo de la enfermedad. Consumir alimentos ricos en omega 3 como son el aceite de oliva y los pescados. Y con esto hemos llegado al final de nuestra misión aquí en Cuidamos Vidas. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que conozcan todo el contenido en salud que tenemos a disposición para cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo jueves aquí en Una Cita con su Salud.